Sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. Al entrar en Cafarnaúm se acercó a Jesús un centurión, rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: ve, él va, y a otro: ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo nos sigue presentando las obras, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que demuestran su condición divina y también que demuestran que en Él se cumplían todas aquellas señales que habían dado los profetas que el Mesías iba a realizar cuando apareciese. Aquí, en el Evangelio de hoy, San Mateo nos presenta la curación del paralítico sirviente de un centurión romano, la curación de la suegra de Pedro, la liberación de unos endemoniados y más la sanación de más enfermos. Como repetimos, todos estos milagros están demostrando que Jesucristo es Dios, están demostrando que es el Mesías, el Redentor esperado. Y además también tiene la enseñanza de que estas enfermedades curadas por nuestro Señor Jesucristo demuestran que Jesucristo ha venido para liberarnos del pecado. Las enfermedades como representación, como símbolo del pecado. Pero para todo ello se requiere fe, que es lo que pide nuestro Señor. Una fe que en el caso del centurión romano, Jesucristo alaba porque la encuentra mucho más grande que incluso en personas del mismo pueblo elegido. Y por eso va a decir: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y por eso nuestro Señor le va a decir al centurión: ve y que suceda como has creído. En el caso de la curación de la suegra de Pedro, también es significativo el que apenas curada de la fiebre, ella se levantó y se puso a servirlo.
y es que la salvación que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo, la liberación del pecado y del demonio, y por lo tanto la fe, la condición de hijo de Dios, ser miembro de la Iglesia Católica, no es algo que sea para nuestro provecho personal, sino que hay que profundizarlo y difundirlo. La gracia de la fe, la gracia de la liberación del pecado, hay que ponerlo al servicio de Cristo. La suegra de Pedro, apenas curada, se levantó y se puso a servir a Cristo. Este Evangelio nos permite agradecer a Dios su fidelidad, que ante la promesa de enviarnos un Redentor, con el paso del tiempo, años, siglos, milenios, lo cumple enviando a su propio Hijo, Dios que se ha hecho hombre para liberarnos del pecado y dando su vida a su Padre Dios, alcanzar para el hombre nuevamente la condición de Hijo de Dios y partícipe de la naturaleza divina, un motivo para la alabanza a Dios, la gloria y también para la acción de gracias, pero además también una tarea, un trabajo, porque como lo acabamos de decir, este beneficio no puede quedar solamente en quien lo recibe, sino que hay que difundirlo, hay que transmitirlo. Eso nos corresponde ya a todos los bautizados. Vamos a invocar como siempre a la Virgen Santísima para que vivamos con coherencia nuestra condición cristiana, nuestra condición de hijos de Dios, de miembros de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre todos ustedes, sobre sus familias, sus hogares y sobre todos sus quehaceres cotidianos. Amén.